Qué gusto poder saludarles, queridos padres de familia. Cuando nuestros hijos estaban en el nivel de inicial o en los primeros años de primaria, nuestra preocupación era física, que comieran bien, que no se cayeran, ayudarlos a amarrar los zapatos, asumir con responsabilidad esas etapas de vida de nuestros hijos era algo importante para nosotros. Pero ahora que han cruzado la puerta de la secundaria, el desafío ha cambiado radicalmente. Hoy nos enfrentamos a la etapa de la búsqueda de la identidad, de las presiones sociales, de las pantallas y de las decisiones que pueden marcar el resto de sus vidas. En la Biblia, en Primera de Samuel, encontramos una historia que parece escrita en el periódico de esta mañana. Es la historia de Elí, un hombre respetado, un líder social y religioso que descuidó la crianza de sus dos hijos, de Ofni y Fines. A través de su tragedia familiar, Dios nos llama a despertar. Aprendamos juntos estos tres principios cruciales sobre la responsabilidad que los padres tenemos en la crianza de nuestros hijos adolescentes. En primer lugar, el peligro de la fachada, cuando la instrucción no toca el corazón. El relato bíblico empieza con una descripción devastadora de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Eso es lo que nos dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Lo curioso es que estos jóvenes crecieron en el templo, llevaban vestiduras especiales, conocían todas las normas y las leyes de su sociedad, tenían la mejor educación de su época. Sin embargo, por dentro estaban vacíos. El texto dice que usaban su posición para abusar de los demás, robarse las ofrendas y actuar con total egoísmo. Ellos sabían cómo comportarse en público, pero no tenían un código moral interno. Su comportamiento dependía de la conveniencia, no de la convicción. Estimados padres, a veces caemos en el error de pensar que porque nuestros hijos están en un buen colegio, reciben buenas calificaciones o no rompen las reglas frente a nosotros, todo está bien. La adolescencia es la etapa donde la fachada se cae. No nos conformemos con que nuestros hijos cumplan por fuera. Necesitamos involucrarnos en lo que piensan, en lo que sienten, en sus dolores y en sus dudas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, no solo de instruir el comportamiento, sino también llegar a sus corazones. En segundo lugar, el error del silencio, cuando la corrección llega demasiado tarde. Elí comenzó a escuchar los rumores y las quejas de toda la comunidad sobre el comportamiento destructivo de sus hijos. Entonces decide hablar con ellos. Allí está registrado en 1 Samuel capítulo 2, versículos 23 y 24. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. A simple vista parece que Elí está haciendo su trabajo de padre, ¿no?, corrigiéndoles. Pero si analizamos el tono, Elí no está ejerciendo autoridad. Elí está expresando esas palabras como que si estuviera rogándoles a ellos, ¿no?, tratando de repente de poder convencerles de una forma muy suave, ¿no? Él está tratando a adolescentes rebeldes y abusivos como si fueran niños pequeños a los que se les pide un favor. Sus palabras no tienen ese peso porque durante años toleró las pequeñas faltas y ahora que las faltas son gigantes, un simple no lo hagan, muchachos, a veces no sirve de mucho. El resultado fue trágico, ¿no? Dice el texto, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Habían endurecido tanto sus corazones que la voz de su guía espiritual o paternal ya no significaba nada para ellos. En la secundaria, muchos padres
adoptamos la filosofía de la no confrontación. No, mejor no, hay que dejarlos así, ¿no? Decimos, es que si le pongo límites, se va a enojar conmigo. Prefiero ser su amigo antes que su padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Permítame decirles con mucho respeto, pero con firmeza. Querido papá, tus hijos ya tienen amigos. Lo que ellos requieren, necesitan, es a un padre, porque no tienen otros padres. Solo te tienen a ti, papá, a ti, mamá. Requieren a un papá, una mamá que también sea firme, que establezca límites. Porque si tú no los pones, no pones límites claros hoy sobre las redes sociales en que ellos navegan, sobre las salidas que tienen, sobre el respeto en casa y el uso de quizá algo que les puede dañar el mundo exterior, el internet, las malas compañías, la calle, pondrá las reglas por ti. Corregir en la adolescencia requiere, sí, valentía, pero también requiere decir no, aunque el hijo se encierre en su habitación. Pero este no es con amor, no es con violencia, por si acaso, ¿no? Es por eso que el amor con firmeza es bien apreciado, pero el silencio del padre es el permiso del hijo para autodestruirse. La indiferencia en nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos adolescentes puede costarnos muy caro en el futuro. En tercer lugar, la crisis de prioridades. ¿A quién estamos honrando? La historia de Elí da un giro cuando un mensajero sabio de parte del Señor lo confronta con una pregunta que debería hacernos eco a todos los que estamos también ahora recibiendo esta enseñanza. Va a decir allí 1 Samuel en el capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Ahí está, esas palabras. ¿Por qué has respetado más, ¿no?, a tus hijos? ¿Por qué has consentido más a tus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios le reclama a Elí que prefirió mantener contentos a sus hijos antes que hacer lo correcto, que hacer lo justo. Elí cayó en una paternidad sumisa, en un amor malentendido, porque puso los deseos, los caprichos, la comodidad de sus hijos por encima de los principios morales y espirituales que Dios había establecido para vivir. El texto nos deja una ley que trasciende cualquier religión. Dios va a decir en 2 Samuel capítulo 2 versículo 30, en la segunda parte, ya la parte final: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En términos familiares, esto significa que cuando basamos nuestra casa en principios de respeto, honestidad y trascendencia, la vida devuelve la honra. Así es. Pero cuando criamos hijos bajo el desprecio o la autoridad y el relativismo moral, ¿no?, cosechamos deshonra. La historia de Elí termina con la destrucción total de su familia. ¿A qué le estamos dando el primer lugar en nuestra casa, en nuestra familia? Si les enseñamos a nuestros hijos adolescentes que el éxito económico, la popularidad o el ganar a cualquier costo está por encima de la integridad, el respeto a nuestras autoridades, ¿no?, a los maestros, a ustedes mismos, o a la empatía por el prójimo, al poder ayudar a aquel que necesita, los estamos educando para el fracaso existencial. Si justificamos sus faltas o les hacemos las tareas para quedar bien, ¿no?, para que no salgan desaprobados, los estamos incapacitando para la vida real. Estimados padres, la historia de Elí no es para que salgamos de aquí sintiéndonos culpables por lo que de repente no estamos haciendo bien, sino para
salir con el espíritu de decir, voy a asumir mi responsabilidad como padre. Voy a hacer lo que es correcto, lo que le agrada a Dios, lo que al final va a bendecir la vida de mi hijo en su futuro. Nuestros hijos adolescentes están viviendo en un mundo hiperconectado, pero profundamente solo. Ellos necesitan, hoy más que nunca, padres modelos de referencia, no padres perfectos, sino padres presentes. Yo les invito a asumir compromisos para poder acompañar a nuestros hijos en esta etapa de sus vidas. Sí, no se limite a revisar solamente su mochila o sus calificaciones, ¿no? Converse con su hijo, conozca sus miedos, sus frustraciones y qué piensa, ¿no? Del mundo, su hijo, converse, dialogue acerca de esto. Pase del controlismo a la conexión, conéctese con su hijo. En segundo lugar, sostenga límites con amor, porque esto le va a dar seguridad a él y lo necesita, aunque ellos ahora digan lo contrario. No tengan miedo de decirles no, no hijo, no, porque eso no te conviene. Por esta razón, por esto es que te digo no. El no que usted establezca hoy con la explicación necesaria para que pueda comprender en algo, será la protección del mañana para él. Pero también hay algo importante, y este sería el tercer compromiso. Usted tiene que modelar con el ejemplo. No podemos exigirles que dejen el celular si nosotros no los miramos a los ojos cuando ellos nos están hablando, ¿no? No podemos pedirles honestidad si nos escuchan mentir. No podemos decirles, haz esto, tienes que hacer esto, cuando nosotros no lo hacemos. Eso no es consistente. Ellos necesitan ver en nosotros que somos coherentes, que lo que decimos lo hacemos, o lo que estamos haciendo es una respuesta a lo que nosotros también creemos. La Biblia nos muestra en este mismo pasaje que mientras esto sucedía en la familia de Elí, mientras la familia de Elí se desmoronaba, había también otra familia y había un joven llamado Samuel, quien decidió vivir con integridad. Porque sí es posible, aún en medio de una sociedad violenta, corrupta, es posible criar a hijos responsables, hijos íntegros, hijos con valores. Pero todo va a depender de nuestra intencionalidad, de nuestra dedicación. Que el Señor nos dé la sabiduría, pero también ponga en nosotros esa carga, esa responsabilidad de poder velar por la educación integral de nuestros hijos. Permítame hacer una oración, por favor. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los padres que se encuentran en este lugar. Sé tú, oh Dios, bendiciendo sus vidas, dándoles sabiduría para que ellos puedan conducir correctamente la vida de sus hijos adolescentes. Es cierto, no es fácil, pero Señor, tú danos todas las ideas, toda la creatividad, todo lo necesario para poder lograr que nuestros hijos puedan ser bien educados, Señor, con tu palabra, con tu consejo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Un gusto. Dios les bendiga.